Bendiciones para todos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Bueno, me alegra mucho poder estar con ustedes una vez más en una mañana tan maravillosa como esta, donde Dios por su infinita misericordia pues nos sigue otorgando el placer de poder compartir y expresar su palabra. Por eso yo le pido que por favor usted tome la palabra del Señor esta mañana en sus manos y juntos, en la armonía que solamente da el Espíritu del Señor, vamos a ir permitiéndole al Señor por su Espíritu, otorgándonos estos tesoros tan preciosos de su corazón. Yo sé que esta mañana el Señor nos va a hablar una vez más. Vamos a orar. Padre, aquí estamos nosotros, tus hijos, mi Señor. Mi Señor, descansando, confiando, porque disfrutamos de ti. Queremos pedirte en esta mañana, Señor, con amor y respeto, que por favor tú nos guíes con tu poder. Tú nos guíes y coloques poder en nuestro hombre interior, tanto para exponer como para poder estar atentos a la voz tuya, Padre Celestial. Quiero darte muchas gracias por tus hijos en esta mañana, por darnos la alegría de poder ver en esta mañana tu preciosa novia celestial. Gracias por ella, por lo que estás haciendo, por lo que harás, por prepararla, Señor, y levantarla en pos de ti, de tu conocimiento, de tu corazón y tu presencia. Te pedimos que en esta mañana, una vez más, por favor, tú nos des más de tu espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu bendita palabra, para que nosotros sepamos a qué es que tú nos has llamado, mi Señor, cuál es la herencia entre los santos, la riqueza, Señor Dios de la gloria, y el poder de tu supereminente grandeza. A ti sea la gloria, la honra, el poder, el ímpetu, Señor, porque son tuyos en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos a la palabra del Señor, por favor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Dígame amén cuando esté allá, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bendita la palabra de nuestro Señor. ¿Cuántos de los que estamos en esta mañana sentados en este lugar somos libres? Pero ¿cuántos verdaderamente somos libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Dígame amén. Vamos a ver por la palabra esta mañana algo tan glorioso de su corazón. Aquí en este capítulo, parte de este capítulo 8 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan, desde el versículo 31 en adelante, podemos ver y contemplar la hermosura del Señor Jesucristo consolando a través de una enseñanza a su pueblo judío. Pero recuerde que lo que tiene que ver con su pueblo, con su nación Israel, lo que es de ellos y para ellos es una aplicación para nosotros, la iglesia del Señor, como lo hemos aprendido durante todo este tiempo atrás. Entonces vemos a través de estos versículos una consoladora enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de la verdadera libertad de los que gozan a la hora de creer, porque permanecen y manifiestan esa libertad, manifiestan esa verdad. Entonces, para empezar, podríamos decir que nuestro Señor nos consuela en medio de todas las diferentes situaciones y circunstancias que podamos estar viviendo nosotros, pero a manera personal,
en un acontecimiento que vive el Señor allí con los judíos, y lo podemos ver a través del versículo 21, por favor nos devolvemos un poquito allí como para entrar en contexto. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy el pueblo judío, el pueblo de Israel, la nación de Israel, conoce a Dios como Dios, pero no como Padre, porque no le ha reconocido en el corazón, porque no han creído en el que es verdadero. Versículo 28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y luego el Señor nos pega con el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces el Señor, a través de su palabra en este contexto, nos da una enseñanza consoladora acerca de la verdadera libertad de la que gozaremos y gozarán los que creen. Pero no solamente los que creen, sino los que permanezcan y los que manifiesten o expresen esa verdad. Y creo yo lo que el Señor ha puesto en el corazón para poderles expresar en esta mañana. Vamos a ver tres aspectos fundamentales que podemos ver o describir a través de estos dos versículos, del 31 y el 32. Me disculpan. Vamos a ver el primer aspecto fundamental de lo que sé que el Señor tiene hoy para nosotros: el carácter del verdadero discípulo. Ahora, hay que tener claridad de algo, y es que un verdadero discípulo de Dios, según vimos en el contexto anterior, no es solamente aquel que cree, ¿cierto? Sino el que permanece, ¿cierto? O continúa, y no solamente eso, sino que expresa, manifiesta el poder y el amor, la autoridad del Padre a través y por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, para que vayamos entendiendo, el carácter del verdadero discípulo es uno de estos tres aspectos fundamentales que vamos a ver en esta mañana. Y dice el Señor entonces allí en la palabra, en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, les estaba hablando a ellos, a los que tan solamente habían creído: si vosotros permaneciereis, ¿en dónde? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, para que vayamos entendiendo, el verbo permanecer no significa solamente la continuidad de algo o de alguien, sino más exactamente comunión hasta una mutua realidad, iglesia preciosa. ¿En dónde? En el Espíritu.
Porque cuando escuchamos la palabra permanecer, creemos que se trata simplemente de un acto voluntario de nosotros los hombres a través del corazón nuestro, y resulta que no es así. Más profundamente, el verbo permanecer significa tener más que continuidad o continuar una comunión hasta una mutua con el Señor, corazón a corazón, realidad en el Espíritu. Realidad en el Espíritu. Vamos a verlo a través de la palabra. Acompáñenme ahí mismo a Juan capítulo 15, por favor, ahí adelantico. Versículo del 4 al 7. Cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis ¿en quién? En mí. La realidad mutua en el Espíritu con el Señor, eso es permanecer, y es lo que el Señor nos está hablando allí a través del versículo 31 de Juan capítulo 8. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, una mutua comunión en el Espíritu, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, recuerde, una comunión hasta una mutua realidad, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Entonces, permanecer es identificarme con la palabra y hacer de ella la norma de mi vida. Pero es imposible permanecer viviendo una vida espiritualmente hablando, en una mutua relación en el Espíritu con el Señor, si no tenemos una relación con Dios personal, mutua, cara a cara, corazón a corazón. Por eso todos somos involucrados en esto. Es muy complicado porque podemos venir a un lugar como este, recibir la palabra domingo a domingo, pero en casa muy seguramente no poder estar haciendo lo que realmente el Señor nos llamó a hacer. Y usted cree que está permaneciendo en el Señor solamente por estar en un lugar como este, y no es así. Hoy el Señor nos ha empezado a hablar que el permanecer no tiene que ver solamente con el continuar, sino con una comunión hasta una mutua realidad en el Espíritu. Eso solamente lo puede hacer el Señor por su Espíritu a través de su palabra. Entonces vamos viendo la diferencia entre lo uno y lo otro, y vamos examinando el corazón según la palabra, lo que nos está diciendo. Entonces le decía que permanecer es identificarme con la palabra del Señor y hacer de ella la norma de mi vida. Pero si yo no me identifico con la palabra, es porque posiblemente no estoy teniendo relación con la palabra. Es imposible hacer la norma de vida. Ahora, vale resaltar, ¿no?, que nada tenemos que ver nosotros a la hora de la expresión y la manifestación del amor del Señor. Lo tiene que hacer el Señor en nosotros. Ya no vivo yo, dijo el Señor a través del apóstol Pablo, ahora vive Cristo en mí. ¿Por qué? ¿Por qué la declaración de una palabra como esa? Porque se vivía una mutua relación en el Espíritu, una comunión verdadera. Permanecía realmente. Entonces, permanecer es identificarme con la palabra y hacer de ella la norma de mi vida. Una vida como de obediencia, por supuesto, en el seguimiento constante, es la que nos hace verdaderos discípulos de Cristo. Recuerde que estos judíos creyeron, pero ahora el Señor les está diciendo a través de la palabra. Dijo entonces el Señor a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No basta con creer, hermano.
Se necesita ir a la presencia del Señor y dejar que Él, por su Espíritu y su palabra, que tiene vida, que tiene poder, que tiene autoridad, le haga a usted permanecer, porque usted y yo no lo podemos hacer. Permanecer no se trata de nosotros, no es nuestra realidad, es imposible. Yo personalmente lo he intentado muchas veces y es imposible. Y usted hoy se está encontrando con la realidad en su corazón y en su vida. ¿Cuál es esa realidad? ¿Solamente venir a un lugar como este todos los domingos o los miércoles? ¿O en casa? ¿O donde estemos, con quien estemos, en lo que estemos haciendo mientras estamos laborando? Estamos teniendo, como lo acabamos de decir, una comunión con el Señor, hasta una mutua realidad en el Espíritu. Él es nuestra constante, Él es nuestra permanencia, Él es nuestra continuidad. ¿Realmente es así? Porque entonces nos vamos bajando del techo rapidito, no estamos permaneciendo. Seguramente creemos, claro, por el poder del Espíritu, pero no estamos permitiendo que Dios, por su Espíritu y su palabra, nos haga permanecer. Y es el deseo de nuestro Señor. Por eso le dijo allí a los judíos: no solamente es creer, le voy a decir a ustedes, los que han creído, si vosotros ahora permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, en este tiempo, hablar de discípulos, pues no sería, sería correcto hablarlo porque está en la palabra, pero hoy en día hacen doctrinas de eso. Hoy en día usted va a congregaciones o escucha de congregaciones donde: ay, mi discípulo, ay, mire mi discípulo, yo soy el líder de él, él es mi discípulo. Y eso no es así, no puede ser así. Todos estamos prestos al servicio de nuestro buen Señor, y todos, cuando aceptamos esta invitación, nos convertimos en colaboradores del Dios Todopoderoso. Entonces, una vez más, permanecer significa identificarme con la palabra de Dios y hacer de ella mi norma de vida. Entonces, cuando yo permanezco en su palabra, Dios, por su Espíritu, hace posible Él en nosotros que se vuelva su palabra una norma de vida, una constante en lo que haga, donde vaya, con quien esté, con quien hable, en mis decisiones y demás. Amén. Número 2, o aspecto fundamental en esta mañana con lo que Dios nos está regalando. Aspecto número 2, el privilegio del verdadero discípulo. ¿Estamos ahí? Amén. Dice el Señor, versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Iglesia preciosa, el verbo conocer, como el sustantivo verdad, deberían significar para nosotros mucho más de lo que significa para la filosofía y la literatura del mundo entero. Por eso le decía ya a usted en un principio, con respecto a el primer aspecto fundamental que tiene que ver con permanecer, que no se trata de nosotros, así como el conocer no se trata de un concepto humanamente hablando. Humanamente hablando, la literatura y la filosofía de este mundo tiene un concepto básico de lo que es conocer. Por eso aquí, en lo que el Señor nos está hablando, el conocer, que es el verbo, y la verdad, que es el sustantivo, deberían significar para nosotros mucho más que lo que significa para este mundo entero el conocer realmente. El conocer es tener experiencia personal con el objeto conocido. Adivine quién es: Cristo el Señor. El tener una experiencia personal con el objeto conocido lo podemos sustentar a través de la palabra en el libro de Génesis, capítulo 4.
versículo 1 más exactamente. Entonces, yo estoy disque en Éxodo, perdóneme por favor. Génesis 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. El conocimiento no es un conocimiento solamente de letra y de información, como este mundo de pronto nos lo hace entender o lo tiene por concepto. Le decía que conocer es tener una experiencia personal con el objeto conocido. Génesis 4:1 nos lo está dando a conocer. Es una experiencia corazón a corazón, una experiencia íntima y personal con el objeto, con el que sea, con el ejemplo que estemos hablando. Ahora, en cuanto a cómo se trata del conocimiento de Dios, el conocer el conocimiento del Señor, solo puede obtenerse por revelación e implica la respuesta de un pleno conocimiento y amor por parte de Dios. Porque para poder conocer necesitamos primero haber sido conocidos por Dios, y eso ya lo hicieron por nosotros. Romanos capítulo 8, acompáñame allí por favor. Versículo 29. Para sustentar un poco lo que estamos diciendo en esta mañana, recuerda entonces que el conocer realmente, a diferencia de lo que el mundo tiene por concepto, para nosotros espiritualmente hablando tiene que ver con una experiencia personal con el objeto conocido. Y como se trata del conocimiento de nuestro Señor, este conocimiento solamente puede obtenerse por una revelación que implica la respuesta de un previo conocimiento y amor por parte de Dios hacia usted y hacia mí. Romanos capítulo 8 versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 1 al 3. Dígame amén cuando esté ahí, por favor, como para no correr con esto. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido ¿por quién? Por Dios. Entonces, usted y yo nos damos cuenta que previo al tener una experiencia personal con ese objeto que para nosotros hoy es el Señor, para tener un conocimiento, para conocerlo, previo a eso a usted y a mí nos han conocido primero. Lo estamos viendo a través de la palabra. Primera epístola del apóstol Juan. Capítulo 4, versículo 7 al 17. Amén. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 7 al 17, dice: Señor, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como en propiciación por nuestros pecados. Es decir que la respuesta del conocimiento de Dios en nosotros es por causa de Él mismo, no suya ni mía.
Por eso es importante que no solamente creamos, sino que permanezcamos para poder conocer el amor del Señor, para poder conocer a nuestro buen Señor. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, ¿cómo? Amarnos los unos a los otros. Ay, mi Señor, entonces voy entendiendo, Padre. ¿Cómo puedo yo amar a mi hermano, Señor? ¿Cómo puedo yo amar a mi prójimo? ¿Cómo puedo hacerlo, mi Señor? Bueno, no solamente es creer, necesitamos permanecer, necesitamos conocer. Y vamos viendo todo esto del corazón del Señor. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios, ¿cómo? Permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Quiere ver usted realmente que uno de sus hermanos o uno de nuestros hermanos, amén, más bien, ama a los otros? Mire el fruto de su vida, mire la manera en que lleva cada aspecto y cada situación en esa relación con su hermano. Versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿qué? Su Espíritu. Ese objeto conocido es el Espíritu Santo de Dios. Ese objeto conocido para nosotros con el cual tenemos una experiencia personal es el Espíritu Santo de nuestro Señor. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Por qué hemos visto? Porque conocemos, porque no ha sido solamente creer, no ha sido solamente un aspecto de persuasión como lo hemos aprendido aquí. Yo creo, yo creo, yo creo. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra mente, no la mente de Cristo. El creer viene por el Espíritu del Señor, como el permanecer y el conocer al Señor también. Versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Se da cuenta que no es una confesión de labios? Por eso cuando a usted le digan en algún lugar o escuchen en algún lugar que invitan a las personas a confesar simplemente de labios el nombre del Señor para decir que aceptan a Cristo, es mentira. Es mentira. No es bíblico. Diferente que tú invites a alguien y le digas vamos a orar juntos al Señor y a pedirle que conquiste tu corazón, que te lleve de victoria en victoria. Eso sería diferente. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Por eso la confesión no es simplemente de labios, la confesión es una evidencia de una vida realmente que cree, que permanece y que conoce al Señor, iglesia preciosa. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos en este mundo, iglesia maravillosa de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una comunión mutua en el Espíritu, corazón a corazón con el Señor. Amén, ¿estamos ahí? La verdad, cuando hablamos de la verdad, volvamos por favor a Juan capítulo 8, versículo 32, donde vamos allí. Y conoceréis la verdad. Ya hablamos acerca de la palabra conocer, pero la verdad, dice, y la verdad os hará libres. La verdad, claramente, como el conocimiento, no es un concepto de este mundo y por supuesto de ninguno de nosotros los que vivimos en esta tierra. La verdad no es un fruto intelectual, es decir, nuestra mente no es un fruto intelectual, es decir, adecuar nuestra mente al objeto. O sea, cuando hablamos de verdad, no es un fruto que usted y yo podamos dar realmente.
No es adecuar nuestra mente natural al objeto que es espiritual en este sentido, hablando del Señor. Amén. Como lo puede definir este mundo, iglesia preciosa, sino la sabiduría de Dios hecha norma en nuestra vida, como ya lo habíamos hablado anteriormente a través de la palabra. La verdad entonces es la sabiduría de Dios hecha norma en nuestra vida. Vamos a verlo a través de la palabra Juan capítulo 3, allá atrásito por favor, versículo 21 más exactamente. Y vamos a leerlo desde el 16 como para hacerlo de una manera más compleja, más completa. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ahí está nuestro primer aspecto, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero entre el creer y conocer esa vida eterna hay aspectos fundamentales, como los que el Señor le explicó allí a los judíos. No es solamente creer, es permanecer. Y conocer es conocer la verdad en el Espíritu, la verdad que solamente da el Padre por su Espíritu. Versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque esa era la verdad de ellos y de muchos de nosotros hoy en día. Porque el fruto de nuestras obras realmente son malas. Porque no tenemos una comunión con el Señor. Porque si bien hemos creído, muy seguramente no estamos permaneciendo. Si no permanecemos, es imposible que el Espíritu Santo de Dios, por su palabra, implante en nosotros un conocimiento real, que podamos ver realmente al Señor con los ojos del Espíritu. Usted y yo no podemos ver al Señor naturalmente, es imposible. Por eso usted encuentra gente que dice: pero ¿cómo hago yo para escuchar al Señor? Yo no lo escucho, yo no lo escucho. Pues claro, si no permanece, si no ha estado, si no lee solamente la palabra, sino que escucha al Espíritu de vida de esta palabra, es claro, imposible escuchar al Señor. Porque necesitamos morir y ahogar nuestro hombre interior para que Él, por su Espíritu, pueda hacernos oír, pueda hacernos ver y pueda hacernos entender como solamente Él sabe hacerlo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso muchos no vienen a los pies del Señor, por eso muchos no crucifican su corazón, porque la verdad de Dios la saben, pero la ignoran. La ignoran, eso es la ignorancia. Saber algo y no quererlo, despreciarlo. Por eso la ignoran, porque hay maldad en el corazón, porque así obran. Mientras no permanezcamos, la maldad es evidente. El enemigo gana espacio y Dios lo permite. Y ni hablemos de las motivaciones, de las concupiscencias, de los deseos, de las pasiones en el corazón, porque tendríamos mucho de qué hablar en una mañana como esta. ¿Por qué muchos no vienen a la luz? Por eso, porque la luz expone la verdad de lo que hay en el corazón. Por eso muchos se esconden, por eso muchos se arrinconan. Eso es lo que pasa. Versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Claro. ¿Por qué? Porque vergüenza es no conocer el Señor, hermano. Vergüenza no son los pecados. Por eso a usted y a mí pagaron por eso, hermano. ¿Usted cree que al Señor le aterra su maldad y la mía? No,
Necesita salir usted de ahí. Esas obras malas necesitan ser expuestas en la luz. Olvídese de la vergüenza. A Dios le aterra el desprecio, el no conocerlo, el no creer, el no permanecer, el no conocer lo que es la verdad. Esa verdad es la que el Señor nos habla en esta mañana, y esa verdad tiene poder para libertarnos el corazón, para vivir en la plena certidumbre de una vida de fe llena del poder, la autoridad, el Espíritu del Señor. Necesitamos salir de nuestra realidad a vivir la realidad en el Espíritu, una mutua comunión en la realidad del Espíritu. Versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, porque el que responde bien a esto, el Señor más le da, más le da. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No necesitamos mucho, solamente creer, permanecer, conocer esta verdad para vivir una libertad plena, plena, iglesia, en tiempos tan difíciles como los que vivimos. La realidad del mundo es ir en contra del conocimiento del Señor, en contra de esta luz verdadera. Día tras día, en el cumplimiento de la palabra, vemos que es una realidad. Pero cuando hay un corazón viviendo una mutua comunión en la realidad del Espíritu, no importa si somos encadenados físicamente, no importa si las leyes nos impiden hacer cosas, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria para este mundo que tanto lo necesita a Él, iglesia de Dios. Por eso un Pablo y un Silas en la cárcel adoraban al Señor. Por eso Pablo decía tener contentamiento en medio de las situaciones más difíciles que Dios por su Espíritu trazó en medio de esta carrera tan gloriosa. Y usted y yo vivimos como reyes y no disfrutamos de esa libertad que nos han dado porque creemos estar viviéndola en el Espíritu y resulta que no. Resulta que no. Mas el que practica la verdad. Usted y yo no tenemos nada que ver con esto nuevamente. Practicar la verdad tendría que ser una experiencia real de Cristo en nosotros siendo manifiesto y expresado. Esa es la práctica de la verdad. Por eso, cuando se habla de perdón en nuestras vidas, no es solamente una expresión de palabras. El perdón tiene que ir abrazado de un acto legítimo de Dios por su Espíritu. Porque una cosa es que nosotros compartamos lo que sabemos, pero otra cosa es impartir lo que somos en Cristo Jesús. Por eso cuando perdonamos y abrazamos, realmente impartimos la vida del Espíritu de Dios a esa vida y hay libertad. Ya no habría por qué recalcar las situaciones, las circunstancias, lo que me hicieron, lo que no me hicieron, lo que me dejaron de hacer, lo que no me dieron. Si es la realidad en el Espíritu, entonces vamos a tener que continuar adelante. Si vamos a perdonar, vamos a tener que hacerlo en la realidad del Espíritu de Dios. Cristo en nosotros, ese es el que practica la verdad. No con palabras solamente, se las lleva el viento. Palabras que persuaden el corazón natural. Por eso vemos muchos que dieron pasos atrás. Por eso vemos muchos que dejaron de servir. Por eso vemos muchos que ya no se congregan. Y no porque usted y yo estemos aquí somos mejores que ellos. Solamente para que usted pueda visualizar y pedirle al Señor que no está bien, pero que muy seguramente todos nosotros aquí involucrados, en medio de lo que Dios nos está permitiendo hoy por su palabra, vamos examinando en qué punto realmente es que estamos.
Y a la hora de las situaciones y las cosas que vivimos diariamente, pesa realmente lo importante, lo que es real en la vida del Espíritu. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea que manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Obras hechas en Dios, nada que ver usted y yo, absolutamente. Obras hechas en Dios. Por eso la fe sin obras es muerta. Nada que hacer. ¿Tienes mucha fe? No las veo. ¿Dónde está el fruto de esa fe? ¿Por qué? Porque seguramente ha creído, pero no ha habido una permanencia. Si permaneciereis en mi palabra. No ha habido una comunión hasta la mutua realidad del Espíritu donde Dios nos quiere llevar. Porque hemos perdido el privilegio de conocer la verdad de Dios. Ya hablamos de qué es conocer, una experiencia personal con el objeto conocido, en este caso Dios mismo, nuestro Señor. Pero ahora la verdad, que es la sabiduría de Dios hecha norma en nuestra vida. Y ya lo vimos a través de la palabra. Efesios, por favor, acompáñame allí. Capítulo 6. Versículo 14. Dice el Señor: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vestidos de esa verdad, hermano. Eso que nos hablaban hace unos días de la vestidura, del ejemplo que nos daban a través de la palabra en estos días. Quiero dar claridad un poco de eso, y no porque el pastor no haya explicado bien o el Señor no lo haya hecho por su espíritu, sino que es bueno poderlo hacer. Cuando nos hablaban acerca de este hombre que llegó a las bodas y estaba vestido con una ropa diferente, y el Señor dio orden de sacarlo y echarlo fuera, esos podemos ser muchos de nosotros ahora mismo. El hecho de que en un lugar como este, o desde esta tarima física y natural, a usted se le diga, se le anime en que todos vamos a estar allá, no significa que esa sea la realidad en el espíritu de todos los que estamos aquí en esta mañana. No significa. Necesitamos estar vestidos con la verdad y la coraza de justicia, como dice el Señor. Juan capítulo 17, por favor. La verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 17, versículo 17 dice el Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso es que necesitamos permanecer en esa palabra. Recuerden, no es solamente creer, iglesia maravillosa. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 4. Ojo a esto, mire lo que dice el Señor. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, ¿cierto? Y la verdad no está en él. Esa fue la oración que hizo el Señor en Juan 17, capítulo 17, del 1 en adelante. Una oración para que nosotros conociéramos al Señor, permaneciéramos en Él y diéramos fruto. Vamos allá un momentico. Juan capítulo 17. Versículo 1 del capítulo 17 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre,
La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, el conocimiento de Dios en el Espíritu, la vida real en el Espíritu, iglesia. Y así empezó el Señor a orar, a orar, a orar, a orar. Por aquí en el versículo más adelante, donde habla de permanecer. Ustedes ven el contexto de todos esos versículos y es eso. La oración del Señor se desprende en tres aspectos fundamentales en el capítulo 17 de Juan: conocer, permanecer y manifestar, expresar. ¿Para qué? Para que los que ahora escuchen la palabra de Dios por medio de usted y de mí, de su corazón y el mío, ellos también puedan ser atraídos y ser uno solo con Él, como dice el Señor en su palabra. Amén. Así entendemos la verdad mejor a través de la palabra. Juan capítulo 14, allá atrásito. Versículo 6. ¿Qué dijo el Señor? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La sabiduría de Dios hecha carne o encarnada en usted y en mí. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros no ser conscientes y entender que Cristo el Señor, por su Espíritu, la verdad del Padre, vive dentro de usted y de mí? Porque estamos viviendo una realidad ajena a la vida en el Espíritu. Creímos bien, pero no estamos permaneciendo. Y si no permanecemos, es imposible poder conocer, ver y contemplar la gloria que el Padre ha puesto en su corazón y en el mío. Esa gloria que siempre lo he dicho, ni siquiera a los ángeles que están allí en el trono de gloria con el Señor en el cielo. Somos portadores de su gloria. ¿Por qué no somos conscientes de eso? Porque no lo vivimos, porque no lo experimentamos. Es imposible que una vida responda a eso, a Él, porque no se permanece, porque no se está escuchando constantemente la palabra. Es imposible. El que ve las cosas como Dios las ve, tiene una visión apropiada de Dios, del mundo y de sí mismo, y sabe hacer diferencia de ellas. Por eso sabrá ver y dar el aprecio, el valor que corresponde a cada uno. Isaías capítulo 55, acompáñame allí por favor. Versículo 8. Mire, la mente de Cristo es la que quiere el Padre para nosotros y nos la dio, pero la hemos despreciado. Isaías 55, versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Su realidad y la mía no es la realidad de Dios. Por eso necesitamos ser consumidos en esa realidad. ¿Cómo, hermano Faber? Creyendo, permaneciendo, que ya vimos que no solamente es la continuidad de algo, sino de tener una mutua comunión en la realidad, en el Espíritu, y conociendo la verdad de Dios. Si usted y yo no escuchamos y atendemos la verdad de Dios, es imposible que todo lo que en nosotros es mentira pueda ser quitado por el poder de su Espíritu. Por eso la manera en que de pronto usted lleva y yo una vida en la tierra no practica la verdad,
no muestra la realidad de Dios. Por eso no somos un reto para las generaciones hoy en día. Yo no le estoy diciendo que en medio de este proceso hayan momentos donde uno, ¿cierto? Porque precisamente el viernes tenía una conversación con alguien en mi casa que fue muy agradable. Y yo le decía, ven, es que cuando le pedimos ayuda al Señor, ella me daba un ejemplo. Y cuando ella hablaba, era como si el Señor me permitiera ver cómo es que son las cosas en realidad, ¿cierto? En medio de estos procesos de crecimiento espiritual con el Señor, Dios mismo, cuando usted y yo pedimos ayuda, Él se encarga de dárnosla, pero no como usted y yo creemos. Señor, ayúdame por favor a soportar esta persona. Entonces el Señor llega y se arma de un acontecimiento con esa persona para poderle a usted ayudar. El problema ¿cuál es? Que usted no se deja ayudar. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no se deja ayudar? Porque usted no solamente creyó, sino que necesita permanecer y conocer la verdad de Dios, para que usted entienda que esa situación realmente es para su bien. Y eso es diferente. Entonces, tú como padre sabes de qué cosas tenemos necesidad. Es que no son las cosas físicas y naturales. Necesitamos crecer espiritualmente. Él sabe que necesitamos. Esa es nuestra necesidad y nuestra urgencia. Y necesitamos pasar por procesos, situaciones, circunstancias, el carácter de los demás, las cosas que suceden incluso naturalmente hablando en nuestros cuerpos, las enfermedades, los enemigos, todo es para bien. Aquel que vive esa realidad en el Espíritu, todo es para bien. Todas las cosas, todas las personas, todas las circunstancias. Romanos 8:28. Pero no lo podemos vivir. ¿Por qué, hermano Faber? Porque no tenemos una comunión real con el Espíritu Santo de Dios. Por eso nos perdemos de tesoros grandes del Señor. Por eso no podemos ser una expresión para los demás. Por eso los demás no ven esperanza. Por eso los demás no quieren del Señor. Es eso, hermanos, es eso. Isaías 55 versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Dijo quién? El Señor. Entonces hemos visto un primer aspecto fundamental, el carácter del verdadero discípulo. 2, el privilegio del verdadero discípulo. Usted ya sabe que es un discípulo. 3, el gozo del verdadero discípulo. Entonces allí en Juan capítulo 8, donde estábamos, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El gozo verdadero del discípulo se halla en esa libertad, y la verdad os hará libres. Si hay algo que amamos nosotros, es la libertad, hermanos. Que haya uno que me diga que no. Y le permito que levante la mano, por favor, y me interrumpa. ¿Hay alguien que no ame la libertad en este salón? ¿Ves? Si hay algo que nosotros amamos, es la libertad. Pero al ignorar la verdad, desconocemos la verdadera libertad. Entonces puede ser que en nuestra libertad estemos más cautivos que los cautivos, porque al ignorar la verdad desconocemos la verdadera libertad. Amén. Amén. ¿Cuál verdad? La que santifica, la que dijo el Señor en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La verdad es a la que santifica. Juan capítulo 15 versículo 3, acompáñame ahí adelantico rápidamente.
ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Esa palabra es la que santifica. Lo mismo Juan capítulo 17. Entonces, si hay algo que nosotros amamos, que es una realidad natural, es el vivir libres, en libertad. Que nadie nos diga cómo hacer las cosas, pero es que resulta que en la vida del Espíritu ya no debería ser así. Ya no tiene por qué ser así. Si es que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces estoy viviendo la verdad de Dios por su Espíritu, en la santificación por medio y a través de su palabra. Entonces, ¿cuál verdad? La que santifica, hermanos. Esa es la que nos libra de la ignorancia y del pecado. Dos enemigos contundentes de la libertad de Dios para sus hijos. Y la hemos hablado todo el tiempo en esta mañana. La ignorancia y el pecado. Los dos enemigos, digámoslo así, contundentes, por no decir principales, de la libertad que Dios ha puesto para nosotros. ¿Por qué la ignorancia? Porque nos impide ver la realidad de Dios, el verdadero valor de a quien a usted y a mí nos han dado. Porque recuerde que la ignorancia no es no saber algo, o es no saber algo. No, no es no saber algo. La ignorancia es saberlo, pero no hacerlo. Es decir, ser desobedientes a eso que nos han dicho. Por eso la ignorancia es un enemigo de la libertad que a usted y a mí Dios nos ha otorgado. Porque nos impide ver la realidad, el verdadero valor de a quien a usted y a mí nos han entregado, hermano. ¿Y por qué el pecado, hermanos? Porque es el fruto de la concupiscencia, la pasión desordenada en el corazón suyo y mío. Eso es. El pecador es esclavo del pecado. Eso lo vemos a través de la palabra en Juan capítulo 8, versículo 34. Ahí donde hemos estado en todo ese contexto. Mira, si pudiéramos, iríamos del versículo 31 al 47, pero quise enfocarme en estos dos versículos principalmente, pero el resto de la palabra ha sido un sustento para nosotros esta mañana. El pecador es esclavo de su pecado, dice el Señor en Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace, que practica el pecado, es esclavo ¿de quién? Del pecado, del enemigo de la libertad de Dios, iglesia preciosa. Es eso. ¿Por qué? Por ser atraído por nuestras diferentes pasiones, por las concupiscencias en nuestro corazón. En vez de nosotros controlar, o más bien permitirle a Dios controlar todo eso que humanamente vamos a vivir, pero cuando se supone que estamos viviendo una vida en el Espíritu, ellas nos controlan a nosotros, porque nuestra verdad y nuestra realidad muchas veces no es espiritual. ¿Por qué? Porque no solamente basta con creer, sino en permanecer, hermanos, y en conocer la verdad de Dios para que su corazón y el mío tenga una libertad gloriosa en el Espíritu. Santiago capítulo 1, por favor, acompáñame allí. Versículo 14 y 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, escuche, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte en el espíritu. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis, dice el Señor en su palabra. Ahora el versículo 14, devolvámonos, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Entonces la pregunta en esta mañana, para ir terminando, sería:
¿De qué manera estamos viviendo nosotros? Para poder identificar y examinar cada uno en el corazón si lo que estamos viviendo realmente es en la vida eterna o estamos muertos espiritualmente, aunque vivimos naturalmente hablando. La verdad es que vamos a morir, hermanos. Usted y yo vamos a morir y no sabemos cuándo sea eso. La verdad es que aunque usted y yo vayamos a morir, vivimos eternamente y para siempre, porque el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, resucitó por nosotros también y vive. Es una realidad. Eso no es algo existencial, porque nada en Él fue creado. Todo Él lo ha hecho posible. Nadie lo ha creado a Él. Decir que Dios existe es una falacia. Él es una realidad en el espíritu. Alguien natural no puede entender esto. No lo puede entender. Entonces, la verdad es que usted y yo vamos a morir, pero hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Hemos sido muertos y sepultados juntamente con Cristo, pero hemos resucitado juntamente con Cristo. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando porque su pueblo, su novia y su iglesia escuchen la verdad que Dios tiene para todos nosotros, iglesia. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Por eso la disposición a servir por amor a los demás nos libera del peor enemigo de la libertad. Ese sí podríamos decir que es el peor: el egocentrismo. Porque perdemos la vida de Dios en un intento falso y mentiroso por salvar mi propio yo. Lucas capítulo 14, versículo 26, para que podamos entender un poco lo que les estoy diciendo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 14, versículo 26. Se la voy a leer y luego le voy a repetir lo que le dije. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Por eso la disposición a servir por amor a los demás nos libera del peor enemigo de la libertad de Dios, nuestro egocentrismo, iglesia. Porque perdemos la vida de Dios en un intento falso y mentiroso por salvar mi propio yo. Por eso no somos verdaderos discípulos del Señor. Lo digo porque está escrito. No vamos a hacer una doctrina de discípulos y esto que se vive mucho hoy en día. Por eso usted ve una frase allí, si la pueden colocar por favor, dice: la mejor expresión de la libertad, ya sabe qué libertad le estoy hablando, ¿cierto? Es el servicio. ¿Por qué? Porque así como la mayor característica del amor de Dios es la libertad, la mejor expresión de la libertad es el servicio, iglesia preciosa. Y esto para todos nosotros los colaboradores, yo creo que esta palabra fue para todos, para todos. ¿Cómo estamos ahí? ¿Por qué alguien no sabe servir? Pues porque no conoce al Señor. Es Dios quien le guía. Él lo dijo en su palabra: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Es Él el que lo hace en nosotros. Por eso cuando se trata de su novia celestial hay un cuerpo de colaboradores que está atento y tiene tacto espiritualmente hablando para atender a su novia, porque no se trata de cualquiera. ¿Por qué muchas veces no podemos servir? No sabemos. Es por eso, porque desconocemos la realidad en el espíritu. Vivimos un tiempo natural, pero se ha expresado hoy la palabra de vida eterna. La palabra que tiene poder,
que tiene trascendencia más allá aún de la muerte de nosotros, porque es vida eterna para todos los que estamos en esta mañana, iglesia preciosa. ¿Qué tal si usted le da un aplauso al Señor esta mañana? Padre, yo quiero darte gracias esta mañana por habernos dado la alegría de escuchar tu palabra. Gracias por habernos dicho a través de tu palabra, Señor, lo importantes que somos para ti, y que en medio de la exhortación tu gran deseo es que haya un pueblo, Señor, realmente más que convertido, convencido de la libertad que tú le has otorgado en Cristo Jesús. Esta mañana te suplicamos por amor de tu nombre, Señor, que en medio de la única realidad que tú y nosotros, cada uno de nosotros conocemos, estamos viviendo, Señor, tú nos despiertes a más y más de ti, mi Señor, Dios de la gloria. Levántate en nosotros, por favor, mi Señor. Despiértanos a la vida del Espíritu, Padre, te lo pedimos con todo nuestro corazón esta mañana. Gracias por enseñarnos el carácter del verdadero discípulo, por hablarnos del privilegio que tenemos como verdaderos discípulos, pero también del gozo que llevamos y vivimos como verdaderos discípulos, Señor. Ayúdanos a no perdernos de esta gloriosa invitación que tú nos haces, por favor. Padre, que tu palabra hoy, como ha sido expuesta, Señor, sea puesta en el corazón de todos los que la oímos, mi Señor. Hoy oramos y damos gracias a ti, Dios de la gloria, por darnos la alegría de poder venir y escuchar tu palabra, mi Señor. Tú sabes, Padre, que nuestra intención es la misma que la tuya, mi Señor. No es que las vidas y los corazones salgan de aquí desanimados, Señor, pero es tu palabra, y una palabra tuya basta para sanarnos, dices tú en ella. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, mi Señor. Padre, a mirarnos como tú nos miras, a hablarnos como tú nos miras, a abrazarnos como tú nos abrazas, a besarnos como tú nos besas, mi Señor, con ósculo santo, con respeto, con honra. Ayúdanos, por favor. Hoy quiero, juntamente con mis hermanos, orar delante de ti, solicitándote a ti, Padre Dios eterno de la gloria, que en medio de nuestras necesidades, Señor, sabiendo y entendiendo por tu palabra que tú nos colocas situaciones y circunstancias realmente para ayudarnos, seas tú en nosotros el poder y la autoridad para sobrellevarlas, por favor. Danos esa alegría, Dios de la gloria. Hoy te doy gracias por tus hijos esta mañana, Señor. Hoy los bendigo con toda bendición, Padre. Te agradezco por ellos, por traerlos a este lugar, porque has sido tú el que lo has permitido, mi Señor. Nos encomendamos a ti, al poder de tu amor, al poder de tu fuerza, al poder de tu espíritu y tu palabra, Dios de la gloria, para que en este resto de días, Señor, nos permita ser, Señor, una expresión, Señor, de tu amor, Padre Celestial. Danos la alegría, Señor, de poder seguir adelante en medio de todo lo que podamos estar viviendo, mi Señor. Y gracias por exhortarnos en esta mañana y llamarnos a un genuino arrepentimiento contigo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. Vamos a despedir la transmisión. ¿Me regalan la luz, por favor? Bueno, queremos esta mañana agradecer al Señor por cada una de sus vidas. Si usted ahora mismo ha visto esta transmisión, ha escuchado la palabra de Dios, esperamos que sea de gran fortaleza y de gran ánimo para todos ustedes. Un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos.